Bueno, buenas noches a todos. En esta oportunidad estamos reunidos para presenciar la disertación de Carlos Castelaro, que es un amigo de la casa, como a él le gusta que le digamos. Eh, la idea es que avancemos con el segundo Ateneo que está organizado por el Comité de Nefropatía. Y bueno, en esta oportunidad lo invitamos a Carlos a que nos hable al respecto de enfermedad renal y daño cardiovascular, que bueno, es un área en la que él tiene mucha experiencia y bueno, nos va a enseñar mucho, me imagino. Y después de ello vamos a preguntarle, ya tenemos un montón de preguntas guardadas y aparte las del público para poder hacer el Ateneo dinámico. La idea es que se hagan aproximadamente 40 minutos de presentación y 20 minutos de intercambio para finalizar a tiempo allá por las 9:10. Así que, Carlos, muchas gracias por tu presencia y no te tengo que presentar porque ahí ya te has presentado y te doy el lugar. Bueno, gracias, Guille. La verdad que le agradecido soy yo por la invitación, es un placer. Y aparte, esta es una sociedad muy pujante que tiene gente muy interesante con la cual uno comparte varias cosas. Así que la verdad que para mí es un orgullo estar acá y un placer que me hayan invitado. La idea de estos minutos es charlar sobre algo que nosotros decimos medio a boca de jarro. Si hablamos que la enfermedad renal crónica produce aumento de mortalidad y aumento de mortalidad, aumento de eventos cardiovasculares, pero un poco la idea es tratar de ver cuáles son los fundamentos de ese aumento de mortalidad, cuál es el mecanismo y cómo juega la enfermedad renal en la enfermedad cardiovascular, porque terminamos con una elevadísima mortalidad, pero está bueno ver que esto es el final de un viaje largo que empezó cuando la enfermedad renal empezó en las etapas iniciales. Así que está bueno ver cómo evoluciona. La idea, hablando un poco de lo que es carga de enfermedad, nada que ustedes no sepan, estamos hablando de una enfermedad que más prácticamente compromete al 10% de la población. En la Argentina, los registros que son, para mí, hay un subdiagnóstico importante, hablan de 12,7 de prevalencia de enfermedad renal crónica, pero lo más importante, más que el número, es el aumento, ¿no? Uno ve lo que pasó entre el 90 y el 2017 y aumentó un 25% prácticamente la prevalencia de enfermedad renal crónica, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el envejecimiento, por supuesto, porque tenemos una población cada vez más envejecida. Hoy por hoy son más las personas de más de 60 que las de menos de 5 años, y se calcula más o menos que para el año 25, el 25%, perdón, el año, perdón, 25, no, el año 50, el 25% de la población va a tener más de 60 años. Con lo cual nos tenemos que acostumbrar a que vamos a tener cada vez gente más mayor. Y si a esto le sumamos lo que tiene que ver, lo que arrastra nuestro estilo de vida, lo que decidimos ser, lo metabólico, la obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, le agregamos la bomba perfecta para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Y todo esto junto, lo más grave es que genera aumento de la mortalidad, y cuando vemos el mismo periodo, 90-2017, el crecimiento es de casi 42%, el aumento de la mortalidad por la enfermedad renal crónica entre el año 90 y el año 2017. Si lo vemos esto como carga de enfermedades de otro lugar, este trabajo a mí me gusta porque es un análisis del GBD, que básicamente analizó lo que pasó entre el 90 y el año 2016. Esto lo hizo la gente de la Universidad de Washington en Seattle y está apoyado por la Fundación Gates para ver un poco dónde estamos parados desde el punto de vista de salud. Y miren ustedes lo que pasó entre el 990 y el 2016 y se extrapola predictivo de lo que pasa entre el 2017 y lo que va a pasar entre el 2017 y 2040. Es el forecast de lo que va a venir. Y claramente la enfermedad renal crónica estaba en el puesto 16 ahora, y se calcula que para el año 2040 va a estar en el puesto 5 en lo que es años de vida perdida, que es una de las medidas de carga de enfermedad, aumentando 100 veces, 100%, 100 los años de vida perdidos entre un periodo y el otro. Y lo que me pareció más interesante, que hoy por hoy la diabetes es más carga de enfermedad, y sin embargo, con la prevalencia que tiene y el impacto que tiene la enfermedad crónica, la diabetes va a quedar por debajo de la enfermedad crónica del futuro como carga de enfermedad. Si lo queremos mirar desde el punto de vista estrictamente práctico, y tomamos esto que hizo la gente del grupo de Canadá, analizando los años de vida perdidos y tomando como referencia un filtrado normal de 60, alguien que tiene un estadio 3B, o sea, un filtrado debajo de 45, se muere 17 años antes que el paciente que tiene un filtrado arriba de 60. Y si el paciente tiene un filtrado menor de 30, un estadio 4, se va a morir 25 años antes de lo que se tenía que haber muerto. Y esto básicamente, si bien las causas son múltiples, claramente abajo, arriba
debajo de un filtrado de 60 y de una proteinuria o una albuminuria arriba de 300, la causa es dominantemente de tipo cardiovascular. Entonces, este es un poco lo que es carga enfermedad. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Y bueno, tomemos un poco el ejemplo de una arteria, ¿no? Este es un corte de una arteria, y yo diría que, bueno, que los factores de riesgo clásicos, los que estamos supiendo conseguir, los metabólicos, son estresores importantes, y si a esto le sumamos lo que es la enfermedad renal crónica, ya sea a través de los marcadores inflamatorios de estrés oxidativo, que ustedes conocen muy bien, las toxinas urémicas y todos los marcadores que genera la disfunción renal, este tema de los microRNA, estas pequeñas porciones que codifican los genes tanto de protección como de daño, claramente hay una sobreproducción de los que generan daño y una disminución de la producción de los que generan protección. Sumado a todo lo que es fosfocálcico, lo que voy a tener claramente es un efecto sobre el endotelio muy importante y la formación de placa. O sea que pareciera que al principio los eventos son básicamente de tipo aterotrombóticos, y como ejemplo de esto, este estudio del grupo de Tonelli y de Alberta de Canadá también es muy interesante, porque analizó una población general de 1.200.000 pacientes seguidos a 4 años, de los cuales el 1% hizo un infarto. Y cuando, por supuesto que la primera causa de infarto es digamos, la memoria vascular y digamos lo que sería el infarto previo. Pero cuando uno analiza el comparativo, diabetes y enfermedad crónica, volviendo un poco al ejemplo que le mostré del GBD, cuando ves el riesgo relativo, claramente el riesgo relativo de infarto es mayor del paciente que tiene enfermedad crónica del paciente que tiene diabetes. Y cuando uno analiza la severidad de la placa, digamos, la severidad de la enfermedad vascular medida por esto que es el Comité de Lesión Vascular de la American Heart Association, donde las placas más jodidas son de 4 a 6, 4, 5 y 6, se ve claramente que las placas más jodidas o las placas se ponen peor a medida que el paciente tiene peor función renal. O sea, a mayor deterioro funcional, mayor severidad de las placas. En resumen, un poco el fenómeno aterotrombótico como el fenómeno inicial, pero claro, esto es un continuo. Esa placa, obviamente, con el tiempo se va calcificando, y aparte de la calcificación, todas las mismas alteraciones que llevan a la calcificación vascular, entre otras cosas, empiezan a actuar sobre la media. Esa célula de tipo muscular lisa se transforma en una célula tipo osteoblástica, produce una mineralización de la matriz extracelular, se producen los depósitos de calcio que van a hacer que esa arteria se calcifique y se ponga absolutamente rígida. Entonces, si queremos resumir un poco, para no aburrir, los mecanismos vasculares, digamos que independientemente de cuál sea el estresor, renal o no renal, o los factores generales de riesgo, actúan a través de ciertos mediadores que actúan sobre receptores que básicamente van a generar los factores de transcripción clásicos y todas las moléculas activadas, que son factores intermedios, que van a favorecer los cambios fenotípicos de las células vasculares para generar claramente los cambios histológicos y después un poco el fenotipo clínico, que es el que nosotros estamos acostumbrados, que tienen que ver en la etapa inicial con la difusión del endotelio y en etapas mucho más avanzadas con todo lo que tiene que ver con la calcificación. Cuando uno habla de calcificación, habla de lo que todos los nefrólogos conocemos y vemos, que es esto, digamos, ¿no? La típica imagen donde se ve la impronta y se ve la calcificación y se sigue la anatomía del vaso, tanto en una mano, tanto como en un antebrazo, tanto como en la pelvis. Esto hasta desde el punto de vista práctico es un poco la descripción fenotípica, pero esto tiene implicancias hemodinámicas no menores. Si yo considero un vaso normal, compleante, donde la descarga sistólica descarga sobre una arteria compleante, distiende la pared arterial, genera la presión sistólica, se genera el segundo corazón para generar la presión diastólica, yo tengo una hemodinamia normal y tengo un viaje de la onda de pulso normal hacia el final de lo que es órgano blanco. Ahora, si yo calcifico ese vaso, claramente la hemodinamia cambia significativamente, la descarga sistólica se encuentra con una arteria rígida, se llega mucho más rápido a la presión sistólica, no hay segundo corazón, me quedo sin diástole y la presión claramente cae en forma significativa y tengo una gran presión de pulso. Hasta ahí no deja de ser un fenómeno hemodinámico, pero esto tiene implicancias. Esto está pasando en la medida que el paciente va evolucionando y probablemente en forma muy silenciosa. Y para ejemplificar esto es del grupo de Gorris, de Valencia, Julio Núñez, que publicó esto que es muy interesante. Estos son pacientes que hacen un infarto agudo y cómo se comportan desde el punto de vista de los outcomes de las complicaciones. Y la vinculación con el grado funcional renal. Y fíjense ustedes el impacto que tiene el estado subyacente cardiovascular, que infartarse, claramente, si tengo peor riñón, me va a ir mucho peor desde el punto de vista de las complicaciones. Voy a tener
más hospitalizaciones, voy a tener más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, por enfermedad cardiovascular y por causa general. O sea, que de alguna manera el evento isquémico no es lo mismo que lo sufra en un contexto de hemodinamia normal, que lo sufra dentro de una hemodinamia alterada con la alteración del acoplamiento ventrículo arterial, donde ese corazón ya empieza a sufrir los embates de la enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? Y entonces se llega, ¿cómo llegamos de la disfunción renal a la disfunción cardíaca? Y básicamente hay tres mecanismos fundamentales. Uno es lo que hablamos recién, que es todo lo que es el remodelado vascular y la asociación a lo que es poscarga. Ese aumento del trabajo cardíaco hace que se desarrolle un estrés sistólico importante y una hipertrofia ventricular concéntrica. Esos riñones igual en paralelo están perdiendo masa funcionante, acumulación de agua y sal, hay un estrés diastólico que va a llevar a una hipertrofia ventricular excéntrica, pero lo más importante es que esas toxinas urémicas y todos esos mediadores inflamatorios actúan directamente sobre el miocardio, generando un fenómeno fibrótico. Pues si yo comparo un miocardio normal, digamos, de un paciente que no tiene enfermedad crónica y no tiene insuficiencia cardíaca, con un paciente, un miocardio de alguien que tiene insuficiencia cardíaca y enfermedad crónica, fíjense ustedes la gran diferencia que tengo en el área fibrótica. Hasta este momento, históricamente, nosotros no teníamos muchas herramientas. La herramienta era básicamente o la histología o lo que daba el eco. El eco obviamente mejoró con el strain, se empezó a ver algunos parámetros de fibrosis que eran más interesantes, pero muy interesante lo que pasó con la resonancia cardíaca, que nosotros no la estábamos pudiendo utilizar por el tema del gadolinio, teníamos la limitación del gadolinio, y hoy hay técnicas que no usan gadolinio, como el T1 mapping y el T2 mapping. El T1 mapping permite claramente medir el área fibrótica y el T2 mapping básicamente edema, con lo cual podemos diferenciar cuánto es agua, cuánto es fibrosis, y quería mostrarle un poco esta evidencia. Miren ustedes, estos son pacientes con distintos estadios de enfermedad renal crónica, de estadio 2 a 5, fuera de diálisis, y miren ustedes el T1 mapping. El T1 mapping, que sería fibrosis, leamos como fibrosis, a medida que deteriora el riñón, aumenta claramente la fibrosis, mientras que la masa ventricular se mantiene prácticamente estable hasta estadios finales. Pero cuando yo correlaciono esto con funcionamiento, veo claramente que la medida de función ventricular, como es el consumo de oxígeno o el strain del miocárdico, miren ustedes, aumenta la fibrosis, cae el consumo de oxígeno con la caída funcional y cae el strain. Y si yo esto lo meto dentro de un combinado, y acá me remito a la frase de Carmine Socali, que dice que él dice que mientras que el riñón se achica, el corazón se agranda, lo que termina pasando que aún en etapas iniciales, el T1 mapping empieza a aumentar de etapas muy iniciales, y cuando mido los medidores de fibrosis, como es el P3NP, que es un marcador de turnover de colágeno y fibrosis, acompaño de etapas iniciales, pero mire usted, la masa ventricular izquierda se mantiene estable hasta estadios muy avanzados, como también lo tiene el marcador de disfunción que es el NT-proBNP. Con lo cual, digamos, claramente la enfermedad empieza en etapas muy tempranas, totalmente asintomática, y creo que un buen ejemplo de esto que estoy contando es esto, que están hartos de verlo, pero quería marcar algo que me pareció muy importante. Claramente hay una asociación entre deterioro de función e insuficiencia cardíaca y entre albuminuria y insuficiencia cardíaca. Pero miren ustedes, en esto que son cientos de miles de pacientes, ¿dónde empieza la disfunción cardíaca? Debajo de 75 de filtrado ya empieza a haber aumento de la disfunción cardíaca. Y arriba de 5 de albuminuria ya empieza a haber disfunción cardíaca. O sea que etapas iniciales de la disfunción renal, que son totalmente asintomáticas y silentes, ya tienen impacto sobre la función cardíaca. Obviamente, a mayor deterioro funcional, peor le va a ir ese corazón y después va a tener los desenlaces que todos conocen. A tal punto que cuando quiero medir el riesgo y tomo, por ejemplo, el T-score que usan los cardiólogos para calcular insuficiencia cardíaca, usa varias variables y termina diciendo, bueno, los que juntan muchos puntos les va peor. Obviamente tener 3 o más puntos genera mucho más riesgo. Y miren ustedes que solamente tener filtrado menor de 60 o RAC arriba de 300, el score es 3. O sea, ya esa sola cosa, sin ni insuficiencia cardíaca previa, ni evento coronario, ni ninguna otra cosa, eso solo ya implica alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, y obviamente los que tienen alto riesgo tienen mucho más riesgo de internación. Y para complicarla más, si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y tiene enfermedad renal, quería mostrarle un poco lo que se sabe del Score Magic. Score Magic es el score predictivo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene 13 variables. Esto es el resultado de 30 estudios clínicos con 39.000 pacientes. A mayor score, mayor mortalidad.
usa un montón de variables y una de ellas es la función renal. Y miren ustedes lo que pasa. Los que tienen función renal peor, o sea, la que tiene más alta, suman 8 puntos. 8 puntos es más que arrancar con una fracción de eyección menor de 20, y es mucho más que ser diabético, y es mucho más de no estar recibiendo ni beta bloqueantes ni nivel de enzima de conversión. O sea que tener la enfermedad renal crónica para el corazón es absolutamente dramático del lugar que nosotros lo querramos mirar. Y ahí empezamos a entender un poco tanta mortalidad y lo poco que estamos pudiendo hacer desde la nefrología. Entonces, para resumir un poco esta etapa, mostrar esto, ¿no? Mostrar que a medida que yo tengo disfunción renal, probablemente el evento aterosclerótico se mantenga estable, porque la difusión del endotelio y la enfermedad vascular se mantienen estable porque el estímulo sigue siendo de forma permanente. Pero miren ustedes cómo aumenta la incidencia de evento no aterosclerótico, lo que tiene que ver con la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la muerte súbita. Y esto acompaña claramente a la mortalidad. Cuando vemos el comparativo de T1 mapping, fibrosis, entre un paciente con diálisis y un paciente control, la diferencia es absolutamente significativa en lo que es área fibrótica. Entonces diría, bueno, ahí tengo el sustrato. Bueno, quiero la evidencia clínica. Y la evidencia clínica la tenés acá. Cuando ves la mortalidad en diálisis, este es el USR10. Miren ustedes, la mortalidad de USR10 en el año 19 fue 16.8 de pacientes en diálisis. Y al año 20, está bien, podemos meter pandemia, si quieren, podemos meter COVID, aumentó 17%. Pero a mí lo que más me duele, más asusta, y ahí es donde uno se siente un inútil, a mí me gusta esto, y la verdad que soy un inútil. Hasta las nuevas drogas me siento un inútil. Hasta los 44 años, casi 10%. Pero cuando hablo de 75 años, que es la población que probablemente más va a abundar en diálisis, la mortalidad es casi 35%. O sea, de cada 3 personas mayores de 75 años, en 3 años se van a morir las 3. Con lo cual, es un número muy fuerte. Y cuando uno dice de qué se van a morir, uno dice, bueno, obviamente tendrán infarto. No se mueren de infarto. Miren ustedes, la causa de muerte, infarto es 4.5%, el 41.4% se mueren de arritmia fatal y muerte súbita. O sea que el evento final es un evento final como consecuencia de un periodo de muchos años de enfermedad totalmente silente, donde el corazón se fue fibrosando, enfermando, pasó por periodos de básicamente de difusión diastólica, de mucha rigidez, y los que vemos pacientes en diálisis, vemos que estos pacientes con corazón duro, cuando le ponemos 2 gotitas de agua de más, hacen edema agudo de pulmón, y cuando le sacamos esas 2 gotitas hacen hipotensión, porque tienen un ventrículo izquierdo que es totalmente no compliante y no se la banca, y esto es parte del problema. Y si a eso le sumamos factores predisponentes, la muerte de estos pacientes está a la vuelta de la esquina. De hecho, cuando uno analiza muerte súbita, miren ustedes cómo la muerte súbita aumenta dramáticamente a medida que aumenta el deterioro funcional renal, y cuando comparo diálisis con población general, la diferencia es absolutamente dramática. O sea que yo tengo factores de predisponentes que tienen que ver con el factor paciente, en este caso todo lo que tiene que ver con el juego de las comorbilidades sobre el corazón, todo lo que tiene que ver con el tipo de diálisis, la fragilidad, etcétera, etcétera, eventualmente drogas que prolongan el QT, todo lo que tiene que ver con el corazón que supe conseguir a lo largo de mi enfermedad, todo lo que tiene que ver con el grado de fibrosis y rigidez, y obviamente los desencadenantes. Y el desencadenante, obviamente, es el evento vinculado generalmente a los grandes shifts, o de volumen, o de potasio, o de calcio, o de bicarbonato, eventualmente, y de hecho cuando uno analiza la cantidad de muertes súbitas, se da generalmente en los periodos largos antes del periodo largo de diálisis. Así que esto es un poco el resumen, y quería mostrar un poco algo de lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, que son unos registros. Nosotros estudiamos hemodinámicamente a los pacientes en diálisis, pacientes trasplantados, y obviamente hacemos seguimiento de grupo de control, en particular hipertensos con función renal normal, y pacientes totalmente normales que no tienen ni hipertensión ni tienen, digamos, disfunción renal. Más o menos 115 pacientes teníamos estudiado de diálisis en un registro que llamamos Precadia, 98 pacientes trasplantados en un registro que llamamos Precate, y los grupos de control. Y miren ustedes, cuando medimos la rigidez arterial, medición de la velocidad onda de pulso carótido femoral, esto medido en los distintos grupos, se ve claramente que a medida que la gente va envejeciendo, como es esperable, las arterias se ponen más duras. Obviamente que el grupo de diálisis es mucho más rígido que los otros dos grupos, y en particular cuando le agregamos el último quintilo de edad, la velocidad de pulso y la rigidez es dramática. Pero llamativamente, cuando analizamos la presión arterial, vemos que los pacientes que son normales envejecen y la presión va aumentando, y es esperable que aumente, siempre dentro de la normotensión, es gente sana.
Pero cuando vemos los pacientes en diálisis, miren ustedes, arrancan de presión alta y en vez de seguir subiendo, porque están rígidos, la presión tiende a bajar. Los pacientes bajan la presión arterial. Entonces, si yo me remito a la fórmula de presión arterial, diga, bueno, ¿qué explicación tengo para que si yo tengo las arterias más rígidas y me baja la presión arterial, la única explicación es que me baje el volumen minuto? Y cuando lo analizo numéricamente, esto que les puse en gráfico, lo pongo en números, miren ustedes, el primer quintilo de edad tiene 37 años, son los que tienen la presión más alta, 143/92. Son los que tienen las arterias más elásticas, la velocidad de pulso 6.4 metros por segundo. Y el quintilo más viejo, 85 años, son los más sanos, tienen la presión más normal, 125/70, y son los que tienen las arterias más rígidas, 12 metros por segundo. Cuando ustedes ven la descarga sistólica como una medida de función, miren ustedes, de descargar 75 mililitros de descarga sistólica, el grupo joven pasa a ser 57 en el grupo que es mucho más añoso. Sin, por supuesto, también acompaña un gran crecimiento de resistencia vascular y no hay grandes cambios en el volumen intratorácico. Cuando mido específicamente parámetros cardíacos por cardiografía por impedancia, comparo los tres grupos y claramente el grupo de diálisis tiene la menor descarga sistólica, y cuando comparo la contractilidad, el grupo de diálisis tiene la menor contractilidad de todos. Y la pregunta es, bueno, ya está, estás condenado. Pero por otro lado, cuando estos pacientes se trasplantan, la mortalidad de estos pacientes baja el 50%. O sea, pacientes trasplantados se mueren la mitad que los pacientes en diálisis. Y cuando analizamos esto, vemos que probablemente el remodelado vascular no cambie demasiado. Fíjense ustedes que probablemente la rigidez arterial ya sea una estructura que supo conseguirse a lo largo de los años, pero cambia el comportamiento de la presión. Si bien están hipertensos, los trasplantados tienen un comportamiento de la presión mucho mejor. Un componente, probablemente el que tiene que ver con el corazón, mejora. Y cuando vemos la descarga sistólica, vemos que los trasplantados recuperan descarga sistólica y vemos que recuperan contractilidad. O sea que evidentemente hay un componente fijo de disfunción cardíaca y también hay un componente móvil, probablemente vinculado al sistema adrenérgico y varias cosas que podemos discutir, que hacen que el paciente trasplantado pueda justificar la caída casi del 50% de su mortalidad. Como obviamente aquí hay gente que no se dedica a la especialidad, quería poner un pequeño caso clínico, porque me parece que grafica un poco lo que les conté, para no aburrirlos demasiado. Y esta mujer, esta María del Carmen, es una mujer que en el año 78, tenía 28 años, tuvo un síndrome nefrótico por una glomerulopatía primaria, no tuvo respuesta a tratamiento inmunosupresor y empezó con nefroprotección. A los 33 años estaba con un deterioro funcional con un filtrado de 35 mililitros minuto y estaba muy hipertensa con 3 drogas. A los 43 años, o sea, 10 años después, casi 23 años de enfermedad, ingresa a diálisis en el 2001, la hipertensión muy difícil de control con 4 drogas más balance negativo. A los 54 años, ya con más años de enfermedad, empieza a tener episodios de hipotensión en diálisis. Del 2012 en adelante, la paciente que tiene cada vez más episodios de hipotensión, empieza a hacer ANGOR en diálisis, ¿sí? Se le pone betabloqueantes, después la consulta cardiológica, porque es lo que hacen los cardiólogos, obviamente la tolerancia fue espantosa, la presión se fue normalizando progresivamente, se le fueron sacando los antihipertensivos hasta que llegó a tener hipotensión sin drogas antihipertensivas, y obviamente llegamos a una situación donde el manejo de la presión diálisis era realmente mucho más complicada. El ecocardiograma, hipertrofia anterior izquierda, fracción de eyección 61, y con una rigidez de pared medido por la relación E' de 14 para un 8 de límite, que habla básicamente de volúmenes de fin de diástole realmente muy altos. Tanto se dificulta la diálisis y por hipotensión y por ANGOR intradiálisis, que se decide hacer un cateterismo que les voy a mostrar ahora, pero quería mostrarles antes de eso, mostrarles un poco, porque uno dice, una mujer de 50 años, hipertensa severa, que llega a diálisis y que obviamente tiene mal manejo hemodinámico. Miren ustedes una hoja de diálisis de esta mujer. Entra a diálisis con 77/48 de presión. A la hora tiene 53 de presión arterial. Y obviamente la ultrafiltración fue un desastre y terminó con una presión también totalmente baja. O sea, una hipertensa severa, con arterias severamente rígidas y enfermas por año de enfermedad, tiene prácticamente una presión irregistrable y tiene que ver básicamente con eso. Como tenía ANGOR, uno dice, bueno, tiene enfermedad coronaria. Se le hizo un cateterismo cardíaco. Más allá de que tiene muy mala microcirculación, fíjese usted que no hay enfermedad arterial significativa, no hay una enfermedad arterial significativa. O sea, esta mujer hacía ANGOR con coronarias normales, en el contexto probablemente de la mala perfusión coronaria.
Bueno, no había mucho para ofrecerle porque era parte de la historia. Esta cinematografía fue en febrero del 2017 y la mujer hace una muerte súbita en la casa antes de diálisis en marzo del 2017. O sea, no le pudimos ofrecer absolutamente nada y simplemente fue la crónica de una muerte anunciada, después de 39 años de enfermedad renal. Un poco les traía este caso, no digo que sea todos iguales, pero un poco para graficar que esto es un continuo que empezó cuando la chica tenía 20 años y empezó con su síndrome nefrótico y terminó con su muerte 39 años, a los 59 años con casi 17 años en diálisis. Interesante que esto es disfunción del riñón y tiene que ver con todo lo que el riñón produce. Y el grupo de inglés, el grupo de Anna Price de Birmingham, se preguntó siempre si esto tenía que ver con la masa renal funcionante. Hizo un comparativo entre enfermedad renal crónica y un donante renal, alguien que le sacan un riñón. Y lo que tiene como compartimentos comunes es que si yo te saco un riñón o tengo enfermedad renal crónica, hay un punto en el cual tengo caída del filtrado en los dos grupos iguales, aumenta la PTH, el FG23, marcador de inflamación, troponina, hay cambios estructurales cardíacos, pero la gran diferencia entre los dos grupos en que en el caso de enfermedad renal crónica hay un montón de elementos de hiperactivación, simpático, RAS, mediadores inflamatorios, que no están en el donante renal. Son pacientes que tienen mucho más, pese a que tienen menos funcionamiento. Y lo que hizo fue medir cómo se comportaba la masa ventricular izquierda con el donante comparándola con una persona totalmente sana. Y se ve que después de donar, la masa ventricular izquierda aumenta, pero al tiempo recupera y es exactamente igual que un paciente totalmente sano. Lo mismo que la velocidad de pulso, la riqueza arterial. Después de la donación, aumenta y enseguida después se equilibra. O sea que de alguna manera la discusión no es la pérdida de la masa renal, sino todo lo que tiene y conlleva al fenómeno inflamatorio de la enfermedad crónica, y creo que ese tiene que ser el target terapéutico. Y ahí me atrevo a plantear un poco el manejo de estos pacientes en línea, y con esto yo ya voy terminando. Esta sería la historia de evolución de una enfermedad renal crónica. Uno diría, bueno, ¿qué debería hacer para que esto no pase, para que esta historia vascular o cardiovascular no pase? Uno diría, bueno, primero, en etapas iniciales, sin ninguna duda, primero, hacer una buena tamización y una buena búsqueda de la enfermedad renal, que no lo estamos haciendo. Encontrar a estos pacientes en etapas iniciales es claramente lo que más le va a cambiar la historia. Y ahí, obviamente, todo lo que sabemos, manejo de la dieta, objetivo de presión arterial lo más bajo posible, según datos del sprint, no tanto de la COR, pero sí del sprint, el bloqueo del sistema renina-angiotensina deuterona, y obviamente hoy tenemos, sobre todo para pacientes diabéticos en etapas iniciales, el uso de ISGT2 como un elemento de protección, y obviamente estatinas para hacer la protección. Y si yo puedo, en la medida que lo puedo sostener, esto, la mayor cantidad del viaje, muchísimo mejor. Otra cosa que podríamos plantearnos es rescatar viejas drogas que no usamos básicamente, yo creo que personalmente por el impacto negativo de los efectos adversos, que es plantear si no deberíamos usar en estos pacientes antifibróticos como antagonistas receptor mineralocorticoides en etapas mucho más tempranas, donde si yo asumo que este fenómeno inflamatorio es profibrótico, pequeñas dosis de espironolactona, de eplerenona o eventualmente ahora que se viene la finerenona, en dosis bajas probablemente pueda ser un buen compañero de viaje para mejorar el outcome final del fallo cardíaco. Obviamente, cuando el partido ya está mucho más jugado y el paciente tiene inestabilidad miocárdica con riesgo de muerte súbita, el uso de beta bloqueantes, y para los que manejan pacientes, por supuesto, evitar drogas que prolonguen el QT, y para los que manejan pacientes en diálisis, por supuesto, ser lo más prolijos posibles en lo que tiene que ver con estos shifts, tanto de potasio, de calcio, etcétera, etcétera. Y si nuestro paciente es diabético, claramente tener muchísimo cuidado con el desarrollo de hipoglucemia, porque si encima que tengo un muy mal sustrato, la verdad, si le agrego a este sustrato el estrés, la brutal descarga simpática adrenérgica que se genera con hipoglucemia, probablemente sea un gatillo enorme para el desarrollo de muerte súbita. Y la pregunta del millón es, ¿hasta dónde podemos seguir con los ISGT2? Por supuesto, mucha evidencia no hay. Hoy estamos discutiendo el tema de los pacientes, el límite de la diálisis, y ahora recién en Milán se presentó datos del DAPA-CKD, obviamente, discúlpeme por la diapositiva, porque choreo con el teléfono a la pantalla, pero, digamos, se presentó el DAPA-CKD y es muy interesante. Del estudio de DAPA-CKD, 68 pacientes del grupo DAPA llegó a diálisis, y 99% de los 99 pacientes del grupo placebo llegaron a diálisis. La mitad siguió y la mitad descontinuó.
Y lo interesante, obviamente, lo que quisieron ver, primero es seguridad. Obviamente no hay ningún dato duro todavía en cuanto a lo que es mortalidad, evento cardiovascular. Pero fíjense que descontinuar o seguir fue absolutamente seguro. Los pacientes que llegaron a diálisis y siguieron con el fármaco tuvieron exactamente los mismos efectos adversos, la misma evolución y no tuvieron ninguna complicación especial. Con lo cual uno podría decir, animarse a decir, Empaquetni está haciendo exactamente lo mismo. Todavía no lo publicó, pero está haciendo exactamente lo mismo. Uno se podría animar a decir que el límite es la diálisis y que si siguen en diálisis y uno está pensando en la protección cardiovascular, ¿por qué no seguir para que estos pacientes? Falta la evidencia, pero claramente la tendencia es positiva. Nosotros en particular ahora estamos iniciando, si Dios quiere salir a la aprobación hoy, estamos iniciando un estudio de estas drogas en diálisis. Básicamente a los pacientes les vamos a medir, a los pacientes en diálisis antes de darle, le vamos a hacer una resonancia cardíaca, le vamos a hacer un strain longitudinal, parámetros inflamatorios, también parámetros hemodinámicos, y lo vamos a volver a medir con la droga encima, con su diálisis, parámetros clínicos, evolución clínica tomando puntos específicos de la diálisis, eh, parámetros de calidad de vida y evolución tanto de la resonancia cardíaca, del strain, de los parámetros inflamatorios, el T3NP y algunas interleuquinas y algunas cosas que vamos a medir, y lo vamos a medir a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, para ver realmente si estos pacientes se benefician cardiovascularmente con el seguimiento. Y eso de alguna manera nos ayuda a salir de este dramático número de mortalidad de 20% por año global, que si yo selecciono mayores de 75 años es casi el 30-35%. Con lo cual ese es un poco el desafío. Me parece que los que nos gusta esto tenemos un enorme por delante. Por suerte la industria está ayudando porque están saliendo cada vez más drogas. Vamos a ir probablemente a los 4 fantásticos y probablemente nosotros también tengamos nuestros 4 fantásticos, bloqueo del sistema y SGLT2, antialdosterónico con la finrenona y probablemente GLP-1, y esa sea nuestra base terapéutica y lo que venga, digamos. Después veremos qué pasa con los inhibidores de interleuquina, vasodilatadores específicos, etcétera, etcétera. Así que los nefrólogos, la verdad que estamos muy entusiasmados, porque la verdad que es lo que empezamos a poder pensar en bajar este dramático número de mortalidad. Porque no hay ninguna duda que si yo no cuido el riñón, no puedo cuidar de ninguna manera el aparato cardiovascular. Bueno, mil gracias por estos minutos y bueno, obviamente si da para charlar va a ser un enorme placer. Bueno, Carlos, la verdad, impecable tu presentación. Nos enseñaste demasiado, me parece, ¿eh? Y Ah, bueno, eh, es un enfoque la totalmente verdad es discutible. que, bueno, el público puede hacer sus preguntas, puede Sí, lo que quieran, lo que abrir un quieran. poco Bueno, la aparte, como discusión. todos, acá Alicia tiene mucha experiencia en diálisis, probablemente más allá de que esto lo tiene clarísimo, vos, Guillermo, también lo ves día a día, digamos. Fulano tal no vino porque hizo una muerte súbita en diálisis. Te llaman básicamente para avisarte que fulano no vino porque se murió en la casa. Y no nació el repollo de la muerte. Es el evento final de una larga historia que creo personalmente que no supimos ver. No fuimos celosos en el control de la presión arterial, no fuimos celosos en el control del factor de riesgo, ni en un montón de medidas preventivas para etapas 1, 2 y eventualmente 3, y nos tenemos que tragar el sapo en etapas 4 o 5 con muy poco para hacer. Así que yo creo que tenemos un lindo desafío por delante, que es empezar a pensar esta enfermedad en etapas iniciales, ¿no? Seguro, y ahí iba mi pregunta que te quería hacer, porque vos nos mostraste el final de la historia, ¿no? De estos pacientes que han evolucionado y que tienen una carga vascular enorme, con calcificaciones vasculares. Ahora, en etapas tempranas, uno debería armar alguna estrategia para detección de esta carga vascular, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios complementarios, ¿qué estudios deberíamos proponerle a nuestros pacientes con enfermedad renal para hacer la pesquisa precoz de la carga vascular que pueden llegar a tener a futuro, ¿no? Bueno, está buena tu pregunta. En realidad, estos pacientes por definición son alto riesgo y ni hablemos si son diabéticos, entran en cualquier categoría, sea la guía que sea, de diabetes, de hipertensión, de cardiología o nefrología, son pacientes muy alto riesgo. Entonces, digo, la recategorización con un estudio vascular no te va a ayudar demasiado. Estos tipos tienen que ser tratados enérgicamente con objetivos de LDL muy fuertes, con un control de la presión arterial muy estricto. Si no es diabético, el sprint te plantea, y de hecho acaban de salir las nuevas guías CADIGO y también salieron las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, planteando un objetivo de presión debajo de 130, cercano a 120, asegurando una buena perfusión diastólica o una presión diastólica no menor de 70. O sea que cada vez los números son mucho más ambiciosos. Yo diría que
¿Para qué harían un estudio de las arterias? Básicamente, puedo medir la rigidez arterial, que va a ser mucho más alta, y puede ser un objetivo terapéutico tratar de bajarlo. Hay estudios que mostraron que si yo bajo la presión arterial, pero no bajo la rigidez arterial con mi tratamiento farmacológico, la mortalidad sigue siendo alta. Yo tengo que bajar la presión y también tengo que bajar la rigidez arterial, porque es una forma de no impactar sobre el órgano blanco. Para eso lo haría, pero no me aporta mucho más. Lo que creo que no hay ninguna duda que el seguimiento tiene que ser cardíaco. Creo que esto es parte de lo que nos enseñaron estas nuevas drogas, esta asociación con los cardiólogos. O sea, acá la discusión pasa por lo que le pasa al corazón, que definitivamente tiene que ser, termina siendo el evento final. Los pacientes en diálisis, 4% se mueren de infarto y casi el 50% se mueren de muerte súbita como causa de una arritmia fatal. Con lo cual creo que el seguimiento cardiológico, entonces me decía, ¿qué haría? Un estudio vascular, para tener mejor adherencia del paciente, me va a decir que tiene carga aterosclerótica, pero no me va a cambiar la conducta, porque este paciente lo tengo que tratar enérgicamente. El ecocardio sí, porque me va a orientar a drogas, y hoy tenemos drogas inclusive para estos pacientes, básicamente tienen difusión diastólica. Vos agarrás a cualquier paciente de tu centro de diálisis, le haces un ecocardio, todos tienen fracción de eyección arriba de 60. Lo que pasa es que es un porcentaje de eyección de un corazón chiquitito y duro, y sale un 60% de una porquería, ¿ok? Pero ese es el 60%. Entonces, cuando vas a parámetros diastólicos, tengo otras con paredes rígidas, con volumen de fin de diástole altos, y con tipos que tienen una presión arterial pulmonar altísima, y aurículas izquierdas muy dilatadas. Creo que hoy tenés herramientas farmacológicas, ¿no? Más allá que la nefropatía también te las obliga, como son los ISGLT2. Pero también otras estrategias que, si bien para diastólicas no han sido significativas, como el antagonista de receptor mineralcorticoide, cuando vos ves las curvas diastólicas, no quiere decir que no sirvan. Dicen básicamente que tocan la línea de confianza, pero la mayoría de los pacientes se ven beneficiados, con lo cual refuerza el concepto de que a estos pacientes les estudias el corazón para poder ponerle antifibróticos, para ponerle ISGLT2, para bajar la presión, etcétera, etcétera. Y después de una determinada etapa, creo que un holter electrocardiográfico para detectar arritmias y el estado proarrítmico que te invite al tratamiento. De hecho, fíjate que las guías europeas de diálisis plantean como primera elección de tratamiento antihipertensivo beta bloqueantes. O sea, los beta bloqueantes son primera elección básicamente por el efecto antiarrítmico, no por el efecto antihipertensivo, sino porque básicamente bajan muerte súbita. Entonces digo, ahora, también hay que tener en consideración que vos tenés 30% de la población en diálisis que tiene hipotensión ortostática por disautonomía. Entonces, a esos tipos por ahí habría que tomar la presión acostado y parado, y si hipotensan, claramente no son buenos candidatos para los beta bloqueantes. Entonces digo, creo que un buen examen físico, para contestar tu pregunta, un buen examen físico, ecocardiograma, un holter electrocardiográfico y eventualmente una carga aterosclerótica, que es la que menos impacto tiene en tu decisión terapéutica, pues los tenés que tratar, creo que es lo más importante. Después, si querés jugar con cardiografía por impedancia, con mediciones de volumen, con impedanciómetros, pero eso me parece a mí que es para jugar. Creo que el criterio clínico Bien, te va a ayudar muchísimo el eco y el holter, ¿no? bien. No sé si te contesté la Sí, pregunta. perfecto, perfecto. Ahora le Eh, paso la palabra a Guillermo, a Guille, ver. no, te quería preguntar, es decir, lo que dijiste es realmente muy interesante, Carlos, porque me hizo acordar el estudio ACORD. Este es un comentario que te quería hacer, porque en el estudio ACORD de la diabetología, lo que encontramos para mí fue sorprendente. En aquel momento no teníamos una explicación clara, ¿no? Porque el estudio ACORD disminuyó el 10% de la tasa de enfermedad coronaria, pero la mortalidad global cardiovascular aumentó. Y uno no tenía una explicación de por qué pasaba eso, digamos. Y cuando yo me fui a buscar específicamente las causas de muerte de los pacientes, y la mayoría decía edema o digamos, Fallo cardíaco, fallo pero sí, cardíaco. claro, o sea, morían por falla cardíaca. La verdad que creo que esto que vos explicás de alguna manera coincide con lo que explicó el ACORD, no sé si está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que en ese contexto también el ACORD, fíjate que a diferencia del SPRINT, los pacientes que tuvieron la presión arterial más baja no les fue mejor. Claro, ¿Entendés? Entonces, sí, creo claro, que claro, claro. si encima el tipo tiene enfermedad vascular, les hipotecas un poco el flujo coronario y la cosa se complica un poco más. Pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que el fallo cardíaco, bueno, un poco lo que nos enseñó, esto intenta hacer un convenio, este tema de estar aprendiendo con los cardiólogos de ISCRT2, nos hizo ser un poco cardiólogos desde el punto de vista de la visión nefrológica y entender un poco de qué se mueren nuestros pacientes, ¿no? Empezamos a tener números que, no sé vos, Guille, qué experiencia tenías, pero la relación prima, presión de la Claro. arteria pulmonar,
área de aurícula izquierda, no eran conceptos que nosotros teníamos metidos en nuestra práctica Claro, clínica. claro, Yo claro. eso Conceptos quería que decir justo, que me parece que para lo clínico es fundamental aprender a mirar esos 3 datos del eco que vos nombraste y que en la paciente Claro. lo graficás con el E', que es una cosa tan sonsa de ver y que no teníamos hábito de mirar, y que ya con ese dato, digamos, amerita pensar en preservada claramente, ¿no? Y lo otro No, que y quería aparte, agregar, sí, Flor, como otra de las no, porque hay muchos diabetólogos, ¿no? Y también que por ahí otra de las causas que por ahí no figuraba ahí en la lista de muerte súbita, la descompensación, es la hipoglucemia muchas veces también en nuestros pacientes. Claro. Entonces, también, digamos, nosotros los diabetólogos estar atentos al cambio de tratamiento o a la modificación de la insulinoterapia o a que el paciente se monitoree o si se puede acceder a un sensor, porque la prevención de las hipoglucemias también baja la muerte súbita. tremendo, tremendo, tremendo. Estoy totalmente de acuerdo. Ali, estás muteada. Está muteada, Ali. Una cosa que me parece súper interesante del trabajo de CFLT2 en diálisis es cuando a mí me parece que van a andar en diálisis, creo que sí, porque cuando uno ve, a ver si vos estás de acuerdo, en los subestudios del CICAID, que aunque no toma pacientes, digamos, en diálisis, la muerte súbita es una de las causas que más mejora en el CICAID. Y lo otro que para mí es interesante, que va a mejorar también, pienso, en ese mismo subestudio del CICAID, mejoró mucho infección y mejoró también cáncer. O sea que el campo que se viene, que no lo sabemos, pero que está muy exagerado en diálisis, probablemente también baje. Digamos, Y me lo, parece que hay un combo que va a cognitivo, mejorar, no ¿viste? sé si estás de acuerdo. Totalmente, ¿Cómo? ¿viste? Y lo cognitivo, ¿viste? Los trabajos sobre cognitivo también. Con lo cual, en pacientes que tienen hipotecado su cognitivo por todos sus años de enfermedad, que eso es una ayudita para que por lo menos tengan menos progresión a la demencia. O sea, me parece que el espectro, y no estoy, igual creo que es una etapa, digamos, más allá de esto, creo que un poco el desafío de esta charla era plantear la necesidad de ir a buscarlos antes. Yo creo que lo que quiero dejar como mensaje, que estos pacientes hay que ser muy estrictos al principio. Cuando el paciente es totalmente asintomático, cuando tiene 400 de albuminuria o 150, cuando tiene una función renal normal, ese paciente tiene que tener la presión muy bien controlada, tiene que comer mucho vegetal, tiene que comer mucho potasio, tiene que hacer mucha actividad física, tiene que no fumar. Tenemos que ser muy estrictos ahí, porque claramente estamos haciendo muchas cosas para lo que le va a pasar después dentro de 20 años. Después ya cuando está en el estadio 4 o 5, hacemos lo que podemos para prolongar la mortalidad, pero fíjate que estamos perdiendo. Cuando vos ves el Registro Nacional Argentino de Diálisis Crónica, Exacto. 2005, que está 2005-2020, no hicimos nada bueno, todo para arriba, nada para abajo. Es decir, bueno, en algún momento la curva bajó, nunca, no para de subir. Entonces decís, algo no estamos viendo. Y creo que lo que no estamos viendo es que hay que empezar antes. Sí, coincido totalmente pero por suerte, vamos, para no deprimirnos tanto los nefrólogos, vamos a agregar que si no llegamos antes, podemos llegar después, ¿viste? Porque si no, nos vamos todos llorando hoy, ¿eh? No, pero no sé cuánto, hay mucha gente que hace clínica médica, pero yo no sé cuántas enfermedades tiene una mortalidad de 20% por año. No, es pocas. Es decir, algunos cánceres, pero digamos, es dramático. Entonces vos tenés un tipo que estás cuidándolo, o sea, Ali, vos tenés un centro de diálisis, si vos tenés un paciente, si tenés 100 pacientes y no los renovás, en 5 años tenés que cerrar. O sea, es una locura. Es decir, se te mueren 100 tipos en 5 años. Es una locura. Entonces, Y me parece sabés que que agregaría que no es solo que se muera, sino el esfuerzo titánico, doloroso que es el tratamiento de diálisis. O sea, el claro, esfuerzo personal de 3 veces, digamos, si es hemodial. Yo creo que la prevención, lo que nos juega en contra es lo asintomático, digo, exactamente. ¿no? Para poner el foco.
Por eso creo que lo ese más importante es, paciente. bueno, vos lo venís haciendo, hace muchos años, pero creo que ahora la iniciativa de la Sociedad Argentina de Nefrología con el CUCAI, de armar esos consultorios cerca, Sí. esta cosa de armar consultorios de tamizaje, salir a tamizar. Ahora las nuevas guías CADIGO plantean básicamente el POCT, dicen que a los pacientes plantean el uso de la búsqueda en la gota, o sea que la mayor cantidad de pacientes posibles, pinchar, aunque sea a distancia, y que lo manden por correo, o que manden como sea el algodoncito, para poder medir creatinina y una muestra y la tirita de orina hecha en fresca, para ver básicamente cuántas crucecitas tiene. Eso de hacerlo tamizaje, hacerlo a distancia, evitar que el paciente se acerque, y lo que va a hacer vas a lograr que muchos más pacientes se puedan reclutar, ¿no? Y este es un capítulo. Y el otro, que también las guías están hablando mucho, es de este tema del POCUS, que estas son unidades de evaluación de la situación cardiovascular en los pacientes renales, donde por ahí probablemente los nefrólogos tengamos que aprender un poco más de cardiología, hacer ecocardio, estar más cerca, medir las líneas B pulmonares, cuánto hay edema, cuánta agua tienen. Me parece que tenemos todavía una tarea para mejorar un poco la calidad de vida y evitarles problemas a largo plazo. Entonces, son herramientas que están disponibles porque la tecnología nos puso un ecógrafo más a la mano, porque la tecnología nos puso un impedanciómetro más a la mano, porque podemos tomar mejor la presión. Así que yo creo que hay un lindo desafío. Otra pregunta que tenía ahí, bueno, Florencia, vos tenés algo dale, para... dale, No, dale. no, al respecto de los nuevos agentes que muy bien hablaste de los SGLT2 y de los GLP-1, a la hora de los efectos que tienen sobre el endotelio vascular, ¿qué nos podés contar al respecto de los SGLT2 y GLP-1, si tienen acción que puede potenciarse uno con el otro, si pueden proteger el endotelio, alguno de los dos? Bueno, el efecto antiinflamatorio lo tienen desde varios lugares. El efecto de GLP-1 obviamente tiene que ver con todo, el gran activo que tienen los GLP-1 tienen que ver con eso, ¿no? Con el efecto antiinflamatorio y sobre todo enfermedad, una disminución significativa de todo lo que tiene que ver con la enfermedad aterostrombótica. Así que creo que no hay ninguna duda que si mi paciente tiene un clúster de inflamación, se va a ver beneficiado con ese tipo de drogas por el efecto antiinflamatorio, que tiene que ver con el desarrollo de placa. O sea, los estudios hechos con GLP-1 muestran que los pacientes que están recibiendo, sobre todo los estudios hechos con Lexenatide, básicamente tienen menos área de placa, tienen menos complicaciones vinculadas a la placa. O sea, hay un efecto antiinflamatorio probado a nivel vascular. Con el caso de secreteos, el mecanismo es un poco totalmente distinto, pero la realidad es que hay evidencia sobre la disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la disminución de la actividad simpática, con lo cual, de alguna manera, el impacto vascular existe, y cuando vas a los resultados, por ejemplo, de EMPA-REC disminuyó significativamente la muerte cardiovascular y la mortalidad global. Y eran pacientes que tenían corazones sanos, digamos. Solamente el 10% tenía insuficiencia cardíaca, eran pacientes con evento previo, y a esos pacientes les disminuyó la muerte, ¿no? La muerte cardiovascular y la muerte general. Con lo cual, el efecto vascular yo creo que lo tienen, no es tan fuerte como en el caso de los agonistas GLP-1, cuya me parece que el core de la acción es el efecto antiinflamatorio, ¿no? Que no es en el caso de SGT2, que por ahí es más hemodinámico y con más de tipo... para mí, ¿no? El gran mérito que tiene los SGT2 es todo este mecanismo interesantísimo de la autofagia, ¿no? Esta mejoría de la autofagia y todo lo que tiene que ver con la perpetuación celular, ¿no? Todo lo que significa tener un mejor miocardiocito y tener un mejor endotelio y tener un mejor... Por ahí viene la mano, no la veo por ese lado, no la veo por el efecto antiaterogénico ni por el lado digamos, de la rotura de placa o del fenómeno aterotrombótico, ¿no? Y del túbulo, nefrólogo, no No, se claro, olvide. hablemos. No, pero hablaba de la parte vascular, ¿no? Carlos, una pregunta. Digo porque acá, como dice Flora, y diabetólogos y todo. ¿Le pedirías un score de calcio a alguno de estos pacientes? Es que no, para mí el score de calcio, esto es una discusión que tiene que ver con la cardiología, que tenemos probablemente con los cardiólogos. Eso te lo Vos tenés pregunto. la placa nueva es una placa que se ve básicamente por ecovascular, que es el tipo que a vos te interesa. El score de calcio obviamente correlaciona con eventos, y mientras más Agaston tenés, mayor mortalidad. Pero es un proceso ya totalmente vencido. Nuestros enfermos tienen todos, o sea, hacer un score de calcio en enfermo renal crónico es redundante. Si tengo un límite en 400,
en los nuestros debe tener 4.000. O sea, 2000. no tiene ningún sentido, están todos calcificados. Con lo cual, yo no le veo utilidad en este tipo de población. Y en la población general, creo que también es una forma de llegar tarde. Es cierto que si yo le hago a Florencia un score de calcio y tiene 0, la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular es prácticamente nula. Pero bueno, yo no le haría un score de calcio a ellos, le haría un Doppler. Le haré un Doppler vascular, porque probablemente la placa blanda, la placa lipídica, la placa nueva, la voy a enganchar con el Doppler y no la voy a enganchar. Y de última es una forma de recategorizarla, porque Florencia no tiene difusión renal, no tiene nada, y tiene placa aterosclerótica, probablemente sea una buena idea para ir un poco más allá, pedir una ApoB, pedir una lipoproteína y ver si no tiene alguna carga genética que justifique tomar estatinas en el contexto de lo que tiene. Entonces, la placa en realidad me ayudó a recategorizar la Florencia y darle un tratamiento un poco más efectivo. El score de calcio me Bien, parece que no coincido. es Nati. lindo desde el punto de vista, es lindo desde el punto de vista visual, pero a nuestro paciente no le suma para nada. Una preguntita. Coincido. Me tienen que desmutear, ¿no? No, no, Estás No, está desmuteada. desmuteada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Carlos Herreri de la presentación. No, una preguntita más de diabetóloga que ustedes hacen nefro. El uso de los ISGLT2 y GLP-1 en pacientes con diabetes. ¿Bajó el número de pacientes que mandás a trasplantar? Ustedes que tienen la unidad semi-trasplante o Alicia. ¿Se entiende la Bueno, pregunta? entonces, a ver, yo creo que va a pasar, pero todavía no estamos viendo esos números porque las curvas actuales son muy lentas. Vos pensás que estas drogas salen al mercado 2015-2016. De hecho, nefrólogos prácticamente la empezaron a usar hay algunos lugares que todavía muchos grupos nefrológicos no están usándola, no la están usando. O sea que todavía cambiar el curso de la historia falta mucho. Lo que sí estoy de acuerdo, tomando un poco el guante, creo que hoy la evidencia yo te diría al revés, no a quién ponérsela, sino me cuesta encontrar a quién no ponérsela. Claro. Independientemente que las indicaciones label sean glomerulopatías, porque lo demostró el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, ni hablar nefropatía diabética. Ahora, si yo me baso en la nefrona, en la nefrona funcionante, en la hiperfiltrante, que compensa el daño de la otra, no hay población de poliquísticos, pero ¿por qué no se lo pondría un poliquístico? ¿Por qué no se lo pondría un nefroesclerótico? ¿Por qué no se lo pondría a cualquier patología renal? ¿Por qué no se lo pondría un monorreno que tiene microalbuminuria por hiperfiltración? Digamos, la verdad que cuesta no... Todo el mundo. Entonces digo, yo creo que si empezamos a hacer esto, para contestar tu pregunta, Nati, creo que si empezamos a hacer esto, vamos a cambiar el curso de la historia, pero para eso necesitamos muchos años y necesitamos mucha conducta. No hay mucha prescripción de ISGLT2 todavía. Vos pensá, números no nuestros, ¿no? Que nadie discute, Brenner nos enseñó en el año 2001 con el renal, que si yo bajo la presión arterial sistémica, pero no bajo la presión del glomérulo, no lo estoy protegiendo. Yo tengo que bajar la presión del glomérulo. Los sartán, uso de bloqueo del sistema renal terciario arterial en pacientes que están con nefropatía es el 20%. Y esto nos lo enseñaron en el año 2001. O sea, 22 años después, logramos que el 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica reciban bloqueo del sistema. Imagínate. Y todavía no tienen a la dosis máxima tolerada por el paciente. Tal cual. Y Guillermo tiene esos datos del estudio Capture, él tiene los datos de Argentina, utilización de pacientes de alto riesgo renal, él me facilitó en alguna presentación los datos, el nivel de uso de ISGLT2 de GLP-1 en gente que está en CADIGO, en el mapa de calor de CADIGO, en rojo. O sea, gente en rojo que tiene en el mapa de calor, era menos del 1%. Menos del 1%, impresionante. Sí. O sea que creo que Aparte, Nati, no había diferencia entre los que tenían eventos y no eventos. Sí, tal cual, los tipos con eventos no estaban usándolo mostraste. tampoco. Sí, era impresionante. Eso lo presentamos en el ADA el año pasado, no se usaba, pero no solamente en la Argentina, en todo el mundo, una cosa impresionante. Y después otra pregunta, el tema de que vos nombraste la cardioresonancia. ¿Ustedes la usan en todos los pacientes? ¿Cómo es No. Yo la estoy usando ahora porque estoy haciendo este estudio, estoy iniciando este estudio, a que obviamente favore, ¿no? Conseguí un tipo que me de gauchada, le mando a los tipos los domingos a la tarde, es decir, esta cosa que es en Argentina, ¿no? Sin sponsoreo, peleándome con todo el mundo para conseguir cosas, pero la realidad que, a ver, la parte buena de esto, es un estudio fácil, es un estudio de pocos minutos, porque no usa contraste, el T1 mapping es muy sencillo, con lo cual digo, más allá del costo, no me pongo a analizar esto, porque para en este caso nosotros es un favor,
compartir una actividad científica, pero digamos, es un procedimiento muy sencillo, el paciente hace una resonancia, no se le pone nada y miden esto. Y es muy interesante que en el mismo acto se puede medir, estoy hablando de enfermedad renal crónica, no hablo de diálisis, se puede medir fibrosis renal también. El mismo T1 mapping te mide fibrosis renal. Digo porque puede ser interesante si uno quisiera seguir a su paciente con enfermedad renal crónica tratado con estas drogas, ¿qué pasa con la fibrosis renal siguiéndolo cada tanto haciendo una resonancia? Tipo un Con fibroscan hepático. finerenona, claro. Tipo un fibroscan hepático, digamos. Como hacer un fibroscan hepático y ver qué pasa con el grado de fibrosis. Claro. En este caso, la resonancia cardíaca, totalmente validado el grado de fibrosis. Es divino como se ve aparte. Hicimos pruebas y con renales crónicos con pacientes normales es una luz prendida y una luz apagada. Es totalmente diferente, con lo cual está bueno para el seguimiento. Y como es control sobre el mismo paciente, Nati, tu mismo paciente vos lo mandás, con lo cual lo que tenés son los cambios del mismo paciente, no lo comparás contra placebo, lo comparás contra el mismo paciente. Así que me parece que la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Creo que todavía está caro, no sé nada de costos porque no hay acá no hay budget económicos, estamos jodiendo a la gente nada más, pero me parece que una vez que se logran los costos. A ver, de hecho, cualquier guía hoy cualquier guía de medición de hipertrofia ventricular izquierdo, de disfunción cardíaca, pone el gold standard en la resonancia cardíaca. Lo que pasa que obviamente depende de accesibilidad. Ahí te bajás al ecocardio y a las técnicas de ecocardio, como ser strain, y si no terminarás con un Sokolov, con un electrocardiograma si estás en el medio del campo. Pero bueno, que también es válido, ¿no? Ojalá que sea bacán. Y todo lo clínico que dijiste, que también es súper importante para mirar el eco y con tomar el ortostatismo y la frecuencia cardíaca. Ya tenemos también ahí un montón de datos que creo que son súper valiosos y no lo estamos haciendo como dentro deberíamos. De estos pacientes, estos 150 pacientes de diálisis, los evaluamos a todos y les tomamos la presión acostado y parado. Y después lo seguimos en el tiempo. El 30% de los pacientes en diálisis tienen ortostatismo. Es cierto que muchos de estos pacientes recibiendo betabloqueantes porque el carvedilol está en la orden del día en diálisis. La pregunta es, ¿están todos para esto? Nadie discute que el betabloqueante disminuye la muerte súbita, pero también la hipotensión ortostática es un factor de mortalidad independiente. Entonces digo, yo creo que está bueno betabloquear a estos pacientes para que no tengan una arritmia fatal, pero si el tipo tiene ortostatismo, me parece que no es un buen producto, digamos, ¿no? Le sacás el betabloqueante y el tipo... Y aparte, obviamente, le complica el manejo hemodinámico en la diálisis, con lo cual creo que es una buena idea. Nosotros vimos eso, nosotros vimos que tenemos un 30% de población con ortostatismo. La razón, yo no lo quise mostrar porque era muy aburrido, les medimos la actividad autonómica con variabilidad de la frecuencia cardíaca, y claramente la actividad autonómica post-receptor está totalmente deprimida. No la actividad autonómica, digamos, no la pre-receptora, donde básicamente la actividad simpática, todo lo que es catecolaminas y todo lo que es el spillover de noradrenalina y todo lo que es la microneurografía, muestra una actividad simpática espantosa, pero esa acción crónica tiene un efecto sobre el receptor que produce un downregulation y claramente la actividad post-receptora. Por eso que estos pacientes cuando se paran no tienen respuesta alfa, no tienen respuesta beta, y claramente tiene una mala. Y cuando se trasplantan, después lo volvimos a medir, cuando se trasplantan, o lo comparamos con trasplante, recuperan la actividad beta, recuperan la actividad alfa, y obviamente el comportamiento de la presión es normal. A tal punto que algunos de estos pacientes pasan de la hipotensión ortostática a la hipertensión ortostática, durante un tiempito hasta que se terminan acomodando. Porque hay mucho desautonómico, por eso que la mortalidad de estos pacientes es multifactorial, y creo que hay que mirarlos con muchos ojos, ¿no? Bien. Bueno, A la la verdad, patología. estamos en tiempo, Impecable. ya, ¿no? Perdón Sí, que lo saqué de la impecable, diabetes, Carlos. pero bueno. Nos queda Nos saques de la diabetes porque aprendimos un montonazo. Bueno, Sí, porque Es impresionante todo lo que aprendimos. no, pero ¿sabes lo que pasa, Flor? ¿No te pasa que hablamos de que el enfermo renal crónico, vos das muchas charlas, y viste que empezás a decir, bueno, la enfermedad renal crónica aumenta la mortalidad, el enfermo renal crónico se muere más, y bueno, poco entendamos de qué carajo se muere, digamos, ¿no? Entonces un poco la idea fue eso. Claro. Vos sabés, Carlos, que en los datos de Estados Unidos, que uno los tiene libres, la muerte súbita está vacía. Yo no vi la de este año, no la volví a mirar,
pero marcaba todas las patologías cardiovasculares y en la muerte prácticamente no había marcado. Es como que estas drogas también nos está, lo mismo que la hipercalemia, digamos, estamos como a raíz de las drogas que vienen, no sé, revalorizando algunas cosas que uno no veía. El efecto tubular, escuchame, Nadie. hablábamos historia natural, el glomérulo, y ahí parábamos. ¿No? O sea, yo creo que nos Una están pregunta enseñando un que me parece montón. que está buena, que la podemos contestar entre todos. Mónica pregunta, ¿cuánta tasa de filtrado consideramos hiperfiltración? Es un tema complicado la hiperfiltración porque las Es fórmulas no para están otro diseñadas para Ateneo. eso. No, claro, no, Después te pero invitamos de digamos, vuelta que hables de eso. Claro, pero total. creo que es interesante porque tiene que ver con esto. La pregunta es, si yo estoy pensando que estas drogas ayudan en ese momento, no me parece mal salir a buscarlo. Y lamentablemente creo que la respuesta para Mónica, hay que hacer clínicas de creatinina, no hay otra alternativa y repetirla varias veces. Y si es consistentemente alta, me parece que uno tiene que asumir que hay hiperfiltración y hacer algo, digamos, ¿no? Creo que, yo ya te digo, a mí, más allá de que uno esté trabajando con esto, de lo que sea, ¿no? O de la charla o de lo que uno hace todos los días, pero la verdad que me cuesta encontrar razones para no darle este grupo farmacológico a estos pacientes. Apoyando lo que vos decís, en los 3 estudios cardiovasculares, el EMPA, el de Claire y el CANVAS, el riñón era absolutamente normal el 70%, o sea, por arriba de 60 y sin albuminuria, y el efecto de la mejoría renal fue casi igual que con el CKD, con el Credence y todo, o sea que, y eran riñones normales, en pacientes cardiovasculares, no fue el No estaban objetivo primario, hiperfiltrados. Y pero era le meto una pequeña vasita para los que quedaron, que una boludez que estuve viendo el otro día cuando me puse a chusmear. Cuando ustedes analizan el EMPA-REC, ven que la tasa, el grupo de estos que dice Alicia, totalmente sanos, ¿no? El grupo placebo, la tasa de declinación del filtrado es más o menos la conocida, 0,7, 0,8, 0,9. Creo que 0,86 dio el grupo placebo. O sea, tiene una declinación fisiológica, porque es lo que aprendimos que es la declinación fisiológica de la función renal. Pero cuando miras la rama con EMPA, es 0,02. O sea, vos estás cambiando el curso de la historia. O sea, Claro. estás diciendo que lo fisiológico no es tan fisiológico si haces lo correcto. O sea, si vos le optimizás la presión del glomérulo, esa caída que es programática o que te vendieron que es programática, va para atrás. O sea, la diferencia es significativa entre la caída de placebo y droga en pacientes que no tienen nefropatía. Con lo cual, ahí entendés por qué no hay desarrollo de nefropatía y por qué creo que hay que usarlo en la mayor cantidad de pacientes posible, sobre todo pacientes de riesgo. Digamos, yo tengo un paciente diabético, o tengo un paciente gordo, o tengo un paciente hipertenso. La verdad que el riesgo de nefropatía es alto, y yo creo que a ese paciente hay que darle estas drogas porque básicamente le voy a cambiar el curso de historia. El slope va a ser totalmente diferente. Después vemos quién carajo lo paga, pero no importa, después vemos. Pero me parece que hay que intentarlo. Muy bien. O sea que vos lo sugerirías, Carlos, en el síndrome metabólico, básicamente, prediabético. Yo no tengo ninguna duda. Un poco lo que dijo Ali, ¿no? Esos 3 estudios pivotales eran pacientes con filtrado por encima de 60, la mayoría solamente un 20 y pico por ciento tenía filtrado menor de 60, y la mayoría eran normalbuminúricos. Y esos pacientes desarrollaron menos nefropatía, y de vuelta, por eso tomé el punto de decir, bueno, lo que dijo Ali, disminuían la progresión, el desarrollo y la progresión. Bueno, tanto tal es así, que cuando comparás el slope del grupo placebo, o sea, sin droga, fue el fisiológico, que es el esperable, y sin embargo el grupo tratado era significativamente más bajo. 0,01 es menos que lo fisiológico. Claro. ¿Entendés? Entonces, evidentemente, estos tipos están cambiando la historia, ¿no? Acá, Paz pregunta los parámetros del ecocardio. Obviamente, lejos estoy de ser un especialista, pero digamos, si yo parto de la base que la fracción, la fracción de eyección reducida es el final de estos pacientes, cuando no tienen bomba directamente, la etapa previa claramente es una etapa de rigidez por todo el proceso fibrótico que les conté recién, ¿no? Que arranca en etapas iniciales de la enfermedad. Entonces yo quiero medir rigidez cardíaca, tengo que ver básicamente volumen del fin de diástole, y ese volumen del fin de diástole, el mejor parámetro es la relación E', que justamente tiene que ver con las presiones a través de la válvula mitral. Esa es una. La otra es, obviamente, por transmisión de presiones, el área de la aurícula izquierda, y por la misma razón, la presión en la arteria pulmonar, la presión sistólica de la arteria pulmonar. Así que los 3 parámetros serían básicamente ese, ¿no? La relación E', el área de la aurícula izquierda y la presión sistólica de la arteria pulmonar.
Bueno, excelente, Carlos. La verdad nos quedaríamos hasta la medianoche seguramente hablando. Exactamente. Ya tiene hambre, pobre, dejémoslo. No, para no aburrir, porque hay mucho cardiólogo, hay mucho endocrinólogos, dicen, ¿de qué carajo están hablando de otro tipo? Bueno, la verdad, un Gracias a placer. todos por haber venido. Gracias, Martín, también, que lo veo ahí calladito. Se quedó calladito, no hizo ninguna pregunta. Bueno, No, entré tarde, el consultorio no me permitió. Bueno, Bueno. Quería preguntar si igual el gracias por venir. diabetes Gracias tipo por 1 venir. sigue igual. ¿Qué decías, perdón? ¿Perdón, Martín? No, el tema de diabetes tipo 1, ¿la misma consideración tenés para los pacientes? No, desde el punto de vista cardíaco, lo que hemos de es exactamente igual. Lo que cambia son las herramientas, porque ahí tenés un problema básicamente operativo. Pero bueno, Claro. a ver, la finerenona es una droga más que interesante para estas drogas. Se La viene, se finerenona, viene. claro. sí, se viene, no hay distinción entre 1 y 2, porque no hay el riesgo básicamente de hipercalemia. Las guías con respecto a hipercalemia son muy concretas y dicen, señores, a fondo con la protección cardiovascular, porque los pacientes se mueren de eso, y si hay hipercalemia, inventen algo, pero no le saquen las drogas, con lo cual creo que el futuro es ir con todo a fondo con esto, ¿no? Obviamente el estudio Fidelio es muy interesante, porque el estudio Fidelio analizó los tipos que hicieron hipercalemia, y el grupo que hizo hipercalemia, primero que la hipercalemia fue leve con este tipo de drogas. Ninguno se murió por hipercalemia, ninguno tuvo complicaciones serias, pero claramente pusieron punto de corte. Aquellos que iniciaron el estudio, o iniciaron la finerenona con potasio arriba de 4.8 y filtrado debajo de 45, que es un poco el filtrado donde el riñón se le complica manejar el potasio, eso desarrollaron hipercalemia. Pero si mi paciente tiene un filtrado arriba de 45 y arranca con un potasio menor de 4.8, la verdad que esos pacientes no desarrollaron hipercalemia. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, nos Bueno, quedamos. Muchísimas entonces. gracias, Muchas Carlos. gracias. La Gracias, verdad, un Carlos. placer. Gracias. por Un todo. Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Voy a ver el Muchas partido de gracias San a Lorenzo. todos. Chao, hasta Bien. luego. Está jugando Con San Lorenzo. cariño. Chao. Adiós. Chau, Chao, chau. Guille. Gracias, Carlos. Gracias a todos por estar Ah. acá.